es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. En esta mañana le damos gloria a Dios, le damos gracias al Señor por permitirnos estar en esta mañana reunidos, bendiciendo, exaltando el nombre del Señor, adorando el nombre del Señor. Vamos a orarle al Señor para entrar en el tema de la palabra del Señor. Vamos a darle gracias y a decirle al Señor que nos hable en esta mañana, que queremos ser edificados a través de su palabra. Padre maravilloso, te pedimos en esta mañana para que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Necesitamos más de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos del consejo tuyo, Señor, para que nuestras vidas sean edificadas, para que nuestras vidas sean fortalecidas, pero también sean exhortadas en tu palabra, Señor, porque tu palabra nos da sabiduría, nos da fortaleza y nos da fuerzas para seguir adelante, Señor. Háblanos en esta mañana, te lo pedimos. Amén y amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios, glorificando el nombre de nuestro Salvador y Redentor. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Damos la bienvenida a todos los hermanos en esta mañana. Que el Señor les continúe bendiciendo. También a los amigos y hermanos que nos ven a través de este canal de internet, una bendición grande. Gloria al Señor. Así que hemos venido para escuchar la palabra de Dios, para que esté hablando a nuestras vidas, sea edificándonos. Así que mis hermanos, gloria al Señor, gloria a Dios. Así que hemos venido y hemos venido dispuestos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor sea bendiciendo a todas las familias, a cada uno de mis hermanos, a las hermanas, bendiciendo a cada uno de los padres de familia. Que el Señor les guíe, los siga bendiciendo, ayudando, fortaleciendo en todo lo que emprendan, en todo lo que realicen. Todo les salga bien en el nombre del Señor, con la dirección, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor sobre 5 principios que debemos conocer para edificar nuestras vidas. 5 principios para edificar nuestras vidas y para tener una vida de victoria y una vida de bendición. Estos principios los vamos a necesitar en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier situación, siendo jóvenes, siendo adultos, siendo mayores. En cada momento, en todo momento necesitamos de la palabra y también de estos 5 principios para edificar nuestras vidas. Gloria al Señor. La palabra del Señor edifica nuestras vidas, edifica cada área de nuestras vidas, nos permite seguir avanzando cuando colocamos en práctica la palabra del Señor y los principios bíblicos y también principios fundamentales que debemos conocer de la palabra del Señor. Así que vamos a estar compartiendo y vamos a mirar, vamos a estar viendo Génesis capítulo 37, versículo 2. Génesis capítulo 37, versículo 2. Así que como en la vida necesitamos principios, hago una comparación en la parte de las recetas de comida, sabemos que en determinado receta, determinado plato, necesitamos unos ingredientes, y hay ingredientes fundamentales o esenciales para cada receta o para cada plato que vamos a preparar o los expertos van a preparar, las personas, y necesitamos saber cuáles son los ingredientes para esa receta, cuáles son los ingredientes fundamentales. Y así necesitamos también esos ingredientes
en nuestra vida cotidiana. Debemos conocerlos. ¿Para qué? Para aplicarlos, para ponerlos en práctica y evitarnos inconvenientes, pero también para que nuestras vidas sean edificadas. Así que si nosotros tenemos los ingredientes precisos, si vamos a preparar algo y tenemos los ingredientes esenciales, pues con una buena receta, con los ingredientes indispensables y una buena preparación, pues todo va a resultar bien, un buen plato, una buena comida, un buen almuerzo, con los ingredientes esenciales, los importantes, los que se necesitan de acuerdo a lo que vamos a preparar. Así que en la vida tenemos ejemplos y cada uno en nuestras vidas necesitamos tomar decisiones, y esas decisiones las tomamos de acuerdo a nuestro conocimiento. Esas decisiones las tomamos en lo que conocemos, en lo creemos, en lo que creemos, en el conocimiento que tenemos, y cuanto más cuando esas decisiones las tomamos de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Nos ha enseñado a través de todo lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra, y todo esto es para estudiarlo. La palabra del Señor es para conocerla, estudiarla y aplicarla a nuestras vidas, aplicarla a lo que estamos necesitando, y de acuerdo a lo que conocemos, aplicamos esos principios bíblicos a las diferentes situaciones que nos pasan. Y todo esto es para bendición, es para que el Señor a través de su palabra sea edificando nuestras vidas, sea edificando lo que nosotros vamos construyendo. Y por eso debemos nosotros pedirle esa dirección y esa sabiduría al Señor, para que todo lo que hagamos, para que todo lo que emprendamos, todo nos salga bien y nosotros podamos aplicarle, así como lo dije hace un momento en los alimentos, aplicarle los ingredientes esenciales, los ingredientes y los principios para edificar nuestras vidas, y para, de acuerdo a la decisión que tomemos, la tomemos en base en el conocimiento de la palabra del Señor. No tomemos tal vez decisiones diciendo, voy a tomar esta decisión y vamos a ver, esperemos que nos salga todo bien, ¿no? Como que así como tomamos la decisión, nos puede salir bien o nos puede salir mal, no sabemos, vamos a ver qué sale, no, sino que apliquemos, y si tenemos el conocimiento del Señor, si tenemos el conocimiento de su palabra, confiamos y sabemos que el Señor está trabajando a nuestro favor, que el Señor está trabajando a favor de nuestras vidas, que el Señor está trabajando en todo lo que nosotros estamos avanzando, en todo lo que queremos nosotros proyectarnos, en nuestras metas, en nuestros propósitos. Así que en alguna ocasión escuché a dos jóvenes, dos hermanos, y ellos hablaban de la experiencia, de lo que habían vivido de acuerdo a la vida que había llevado su padre, ¿sí? Entonces uno de ellos decía, bueno, yo seguí esta vida, el padre era alcohólico, y uno de ellos decía, yo seguí esta vida de alcoholismo porque fue lo que vi, fue lo que me enseñó mi papá, fue lo que aprendí al lado de él, y entonces eso fue todo lo que aprendí, y entonces yo sigo porque esta es una generación, y entonces y mi abuelo y mi bisabuelo y todos ellos han venido así con esa tradición o con ese vicio del alcohol, entonces yo también seguí eso. Y el otro dijo o opinó completamente algo diferente, y dijo, realmente lo que viví al lado de mi padre es para no repetirlo, es para no seguir ese ejemplo. Lo que yo vi y lo que mi padre me enseñó, o lo que yo pude ver, es que no puedo seguir esa vida, porque esa vida me va a llevar a la destrucción, me va a enfermar, va a dañar, va a arruinar mi vida. Entonces vemos dos hijos, o los hijos, dos hermanos de un mismo padre, ambos tuvieron la misma experiencia o vivieron ese momento en el cual, de ejemplo de su padre, pero cada uno tomó decisiones diferentes.
Uno dijo, sigo esto porque es lo que he conocido, y el otro dijo, realmente no puedo seguir eso porque eso me va a llevar a la destrucción. Entonces, ahí nos damos cuenta de que nosotros tenemos que aprender de la palabra, aprender de lo que el Señor nos da, de lo que el Señor nos enseña, de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Así que vamos a ver, y en este versículo de Génesis, capítulo 37, versículo 2, vamos a ver parte de la vida de José. ¿Sí? Vamos a ver parte de la vida de José, lo que él vivió. Bueno, recordemos algo, que él fue vendido por sus hermanos, toda la vida que él pasó, que él vivió, que él sufrió. Entonces vamos a estar mirando Génesis 37, capítulo 2. Y dice, este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que les contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Veamos el 3, vamos a leerlo hasta el 8. Dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Y dice el versículo 4, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Y dice el 6, escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Y dice el 8, sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaban. Gloria al Señor. Bueno, hemos leído estos versículos, o este pasaje bíblico, y ese primer principio para edificar nuestras vidas se llama la prudencia. La prudencia. Primer principio bíblico, la prudencia. ¿Qué sucedió en la vida de José? Dice que José, su padre, lo amaba más que sus hermanos. Y José o su padre tenía con José lo quería más que a los demás hermanos y le compró su túnica, pero dice que sus hermanos, ¿qué pasaba con sus hermanos? Lo odiaban, ¿no? No le dirigían una palabra amable. Y José pues se daba cuenta de eso, pero José tuvo un sueño y ese sueño se lo contó a sus hermanos, pensando que los hermanos le iban a decir, uy, no, nosotros como que no nos caía muy bien, pero a raíz de este sueño, pues ya nos va a empezar a caer mejor, porque, impresionante, impactante lo que nos cuenta. Pero dice totalmente lo contrario, que a partir de ese momento, sus hermanos lo odiaron más. Dice que sus hermanos, uno de ellos le dice, usted se piensa que enseñorear de nosotros, ser el rey de nosotros, y José tiene otro sueño, en el cual dice que del sol 11 estrellas se inclinan delante de él, y no solamente en esta ocasión le cuenta el sueño a sus hermanos, sino también a su padre. Dice que su padre lo reprende, dice, ¿acaso yo y su madre nos vamos a postrar delante de usted? ¿Qué se está creyendo, José? ¿Por qué nos dice estas palabras? Pero dice que su padre Jacob meditaba todo esto que José les contaba. Y entonces hablo de la prudencia porque hay cosas que nos suceden, hay cosas que nos pasan, hay sueños que tenemos, pero esos sueños, esos planes, esos proyectos en nuestra vida, nosotros sabemos o debemos saberlos manejar y saber a quién se los vamos a contar y cómo los vamos a decir, porque de acuerdo a eso
no podemos contarle nuestros sueños, no podemos contarle o los problemas, dificultades a todo mundo, porque puede pasar esto. Y alguien dice, voy a contar esto, y las personas se van a alegrar, pero no sabemos. Hay que saberlo, hay que nosotros tener esa prudencia, ahorrarnos inconvenientes, ahorrarnos problemas, porque debido a todo esto, dice la palabra que sus hermanos terminaron odiándolo más. No lo querían, ahí sí que de ahí en adelante no lo querían ver. Es más, fue tanto el enojo, fue tanto el odio, la raíz de odio de sus hermanos, que empezaron a planearlo o empezaron a planear para matarlo. ¿Sí? Y vamos a deshacernos de este muchacho, de nuestro hermano, vamos a matarlo. Y pensaban matarlo sencillamente, que uno de ellos, Judá, dijo, no lo matemos, más bien vamos a venderlo a los ismaelitas, no lo matemos, no vayamos a echar esta sangre sobre nosotros, la sangre de nuestro hermano, ¿qué le vamos a contar a nuestro padre? Y decidieron al final no matarlo, sino venderlo como esclavo. ¿Y todo por qué? Porque en ese momento José no midió, no se dio cuenta de las consecuencias, y así que nosotros debemos ser prudentes en nuestra vida, prudentes en nuestra forma de actuar, de hablar, en todo, en nuestra forma de manejar el dinero. Todo eso es prudencia, en nuestra forma de cómo hablamos, en la forma hablamos, nos expresamos, lo que vamos a decir, lo que debemos hablar, lo de que debemos callar. Todo eso nos habla de prudencia, y a José en ese momento le faltó prudencia. Así que nosotros, o una persona prudente, debe pensar, analizar lo que va a decir. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros hablar y después pensar y decir que yo qué fue lo que dije, qué fue lo que qué fue lo que hablé. O sea, hablar para después quedarnos pensando y diciendo, sino aquí nos habla la palabra de prudencia, de tener esa prudencia en nuestra forma, no solamente de hablar, sino en la vida, a veces hay cosas que hay que decirlas, pero también saber en qué momento las vamos a decir. Entonces todo eso, o sea, no se trata tampoco de decir, prudencia es no decir nada, no hablar nada, sino saber en qué momento la decimos, en qué momento la hablamos, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir, qué es lo que nos vamos a guardar para nosotros, porque como decía hace algunos días, la persona o nosotros somos esclavos de lo que hablamos y somos dueños de lo que callamos. Después de que nosotros hablamos algo o nos comprometemos con algo, ya ahí quedó la palabra y ya lanzamos la palabra, ya después no podemos decir, no, eso no lo dije o algo, porque debemos más bien tener esa prudencia. La segunda palabra, el segundo principio, vamos a mirarlo en Génesis capítulo 37, versículo 26. Génesis 37, 26. Y nos dice la palabra del Señor, Génesis 37, 26. Voy a buscar acá el tren. 37, 26. Dice la palabra del Señor: Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerlo, o en lugar de hacerle daño, vendámoslo a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que los hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. O sea, a partir de ese momento, la vida de José cambió. Ya José
no volvió a ser el mismo, fue diferente, fue apartado de su familia, del seno de su familia, de sus padres, de los que más quería, y ya José ya no era el preferido de su padre, ya no era tal vez el que el padre lo consentía, le daba los regalos, tenía el privilegio, o José hablaba de las, como dice acá, de lo que hacían sus hermanos, de las fechorías, de cosas, sino que ya José pasó a ser esclavo. O sea, pasó de ser el preferido de su padre a ser esclavo, y a partir de ese momento empezó en un proceso difícil, en un proceso que tal vez José no lo entendía y decía: yo por qué resulté ahora acá en Egipto como esclavo, con gente que no conozco, sirviéndole a personas que nunca había visto en la vida. Pero esa fue la nueva etapa, el nuevo momento que empezó a vivir José, ese proceso duro, ese proceso que le cambió la vida, que se le complicó todo, un proceso doloroso, alejado, como dije hace un momento, de su familia, en una tierra extraña. Así que, a pesar de todo esto que le pasó a José, vamos a mirar el versículo 39, capítulo 1, Génesis 39, 1. A pesar de toda esta situación y toda esta dificultad, dice la palabra del Señor que el Señor estaba con José. 39, 1. Vamos a leerlo. Mi hermano me hace el favor. 39, 1. Y dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia de Faraón, el rey. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía a la casa de su amo egipcio. Así que, aún estando José siendo esclavo, empezó a servir en la casa de Potifar, pero dice la palabra que todo lo que hacía José era prosperado, era bendecido, todo le salía bien, todo el Señor prosperaba, estaba la gracia de Dios en la vida de José, y todo lo que José emprendía, todo le salía bien, y era bendecida la casa de Potifar, y Potifar estaba muy contento. Pero pasó todo lo que conocemos, la historia, todo el Génesis 39 en adelante, el 40, el 41, nos habla de la historia de José. Y después José, aún estando trabajando, siendo bendecido, Potifar contento, pasó lo que tuvo que, pasó lo que tuvo un obstáculo en toda esa situación con la esposa de Potifar, que lo acusó que José quería violarla, porque él no quiso estar con ella o no quiso acostarse con ella. Entonces la esposa lo acusó, y resulta que José terminó. ¿En dónde terminó José? En la cárcel. Ya Potifar, después de que escuchó todos los relatos, lo envió a la cárcel. Pero resulta que en la cárcel empezó a hacer las cosas como José las sabía hacer, y hacía las cosas bien. Y el Señor lo empezó a bendecir aún estando en la cárcel. O sea, él estaba en la casa de Potifar administrando riqueza, porque Potifar era del ejército de Faraón, muy cercano a Faraón, capitán del ejército, y estaba administrando riqueza, estaba administrando, me imagino, la casa, los manjares, todo lo que manejaban, administraba la riqueza y el Señor lo bendecía. Administraba la abundancia y el Señor lo bendecía. Ahora que está administrando en la cárcel, me imagino que escasez, está administrando pobreza, dificultades, todo lo que se puede ver en una cárcel. Pero aún estando en ese lugar, el Señor estaba con José, y todo lo que José hacía era bendecido, todo lo que José hacía era de bendición. Así que
este segundo punto, este segundo principio, me habla del proceso. Del proceso. Ya vimos la prudencia, y esto lo necesitamos nosotros en nuestra vida. Ahora viene el proceso, y este proceso, este proceso lo vivimos todos. Todos vivimos este proceso cuando el Señor empieza a tratar nuestras vidas, cuando el Señor empieza a tratarnos y quiere enseñarnos algo. Y hasta que nosotros no aprendemos eso que el Señor nos está enseñando, entonces no pasamos a otra etapa del proceso, o ese proceso no termina en nuestra vida. O sea que cuando nosotros nos damos cuenta que algo sucede, que algo pasa, que entramos en un proceso, tenemos que mirar, discernir, analizar y estar atentos para nosotros poder aprender lo que el Señor quiere enseñarnos, y para que ese proceso no se nos alargue. Y a veces cuando estamos en estos procesos, nosotros entendamos que es el Señor tratando nuestras vidas, enseñándonos, ayudándonos, capacitándonos para algo que nosotros vamos a necesitar más adelante. Y entonces, a veces cuando no nos damos cuenta, o cuando alguien no se da cuenta, o cuando somos nuevos, o en algún momento de nuestra vida no nos damos cuenta, decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué esta situación en mi vida? Pero no la entiendo, ¿pero por qué a mí? Pero habiendo tanta gente, preciso me salió esto, me resultó, fui o soy el único o soy la única persona que está pasando por esta situación, y empezamos a preguntarnos cosas y empezamos a decirnos por qué sucede, por qué a mí, por qué, Señor, me pasa esto a mí. Y entonces debemos también tener en cuenta de que si el Señor aún en nuestro proceso, si nosotros estamos en un proceso y estamos nosotros haciendo las cosas bien, y si el Señor nos está enseñando, nosotros tengamos la disposición de aprender eso que el Señor nos quiere enseñar, y aún en esa situación, en esa dificultad, en ese proceso, el Señor está con nosotros, y nosotros vamos a ser bendecidos también aún en medio del proceso. O sea, si alguien dice, estoy avanzando, yo creo que estoy progresando, pero ese avance viene, pero el Señor no está en el asunto, el Señor no está acompañando ese avance, pues realmente no es un avance para nuestras vidas. Más adelante nos vamos a dar cuenta que algo que creíamos que estábamos avanzando, lo que sucedía era que estábamos retrocediendo. Pero cuando nosotros, aún en medio de la situación, en el proceso, el Señor está con nosotros, aunque parezca que no estamos avanzando, estamos avanzando, estamos aprendiendo. Aunque parece que nosotros estamos tal vez caminando, tal vez en la caminadora, hacer ejercicio, la banda, que nosotros caminamos y estamos en el mismo sitio, aunque parezca que no estamos avanzando, el Señor nos está renovando. El Señor nos está enseñando algo, está renovando nuestra vida espiritual, nos está preparando para una bendición que viene, y eso debemos nosotros entenderlo. Así que en el proceso lo que debemos preocuparnos es que el Señor esté con nosotros, que el Señor vaya con nosotros, que nosotros estemos haciendo las cosas correctas, que estemos haciendo aún en medio del proceso la voluntad de Dios. Hay personas que entran a un proceso, hay personas cristianas, y cuando entran a un proceso se resienten con el Señor, y entonces dicen, ahora voy a hacer, ahora me voy a desviar, ahora voy a desobedecer al Señor, ahora no voy a hacer la voluntad del Señor, como en forma de reclamarle al Señor de por qué esta situación está pasando en su vida, el por qué. Pero debemos nosotros esperar en el Señor, debemos nosotros confiar en el Señor y hacer las cosas bien y obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque en este proceso, hablando de la vida de José aprendió a ser administrador. En este proceso, José aprendió a ser administrador.
Y José aprendió a ser administrador de la abundancia y José aprendió a ser administrador de la escasez. Así que, ¿qué vemos acá? Que el Señor lo estaba preparando para algo que iba a venir más adelante, que José no entendía, que José no sabía, pero que José estaba dispuesto, según lo que vemos. Digo dispuesto porque estaba en obediencia al Señor, estaba dispuesto aún en medio de las dificultades, aún en medio de los errores, pero estaba dispuesto a seguir creyendo y a seguir confiando en el Señor. Así que ese es el número 2, el proceso, pero ahora vamos a mirar Génesis 40, 14. Vamos a estar leyendo Génesis 40, 14. Y Génesis 40, 14 me habla lo siguiente. Dice, te pido. Bueno. Le dice José, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Bueno, lo que sucedía es que José estaba en la cárcel, pero un día José estaba observando a dos personas, a dos trabajadores, a dos funcionarios de Faraón que también estaban y habían caído en la cárcel. Y ambos habían tenido un sueño cada uno. Y uno de ellos era el jefe de los coperos y el otro era el jefe de los panaderos. Y entonces José los vio preocupados. Y entonces le dijo, ¿ustedes por qué están tan preocupados? Ya contando la historia. Y entonces uno de ellos dijo, no, es que yo tuve un sueño y ese sueño me tiene inquieto. Y no sé por qué nadie me puede interpretar el sueño. Y José le dijo, el único que puede interpretar los sueños es Dios. Pero en otras palabras le diría, pero el Señor me ha dado ese don. A ver, cuéntenme a ver qué es lo que sucede para interpretarles el sueño. Y el copero le dice, sí, es que yo veía una vid. Y esa vid, de esa vid brotaban 3 ramas. Y esas ramas maduraron. Y yo cogí una de las ramas. Cuando brotaron las uvas, maduraron. Yo cogí una de sus ramas, la exprimí en una copa. Y serví la copa y se la di a Faraón. Y entonces José le dijo, bueno, esas ramas representan 3 días y lo que veo y lo que me cuenta es que usted va a ser restituido como el jefe de los coperos del Faraón en 3 días. Y entonces el panadero escuchó y dijo, interesante, muy bonita la historia, me gustó, cuéntemela a mí también. Y le cuenta y dice, no, yo soñaba que tenía en mi cabeza 3 canastas llenas de panes y venían unas aves y empezaban a comer de los panes de una de las canastas que tenía. Y entonces José lo miró y dijo, bueno, le voy a contar la historia, pero no es muy buena, pero la voy a contar y se la voy a interpretar también. Y las 3 canastas son 3 días también, pero que al tercer día lo van a llamar y Faraón lo va a mandar matar. Y entonces es cuando José aquí en el versículo 14 le dice al copero, oiga, cuando salga y pase lo que va a pasar, que ya le conté, acuérdense de mí, recomiéndeme ahí de Faraón, háblele de mí. Porque José le estaba contando o le estaba interpretando el sueño, aunque José diría, bueno, por un sueño es que estoy acá en esta cárcel, ¿no? Por un sueño fue que terminé acá, pero el Señor me sigue usando, me da la interpretación y lo que sucedió y lo que pasó es que el copero salió y sucedió todo lo que José le había interpretado y fue restituido como copero el rey, pero a este hombre se le olvidó recomendar a José. Y José ya llevaba aproximadamente 11 años en la cárcel y ya era justo que se acordaran de José y que José pudiera salir de esa cárcel porque él estaba ahí injustamente, pero al copero se le olvidó recomendar. Y tal vez José, en medio de la situación, en medio de que quería salir de ese lugar, pues le habla. Y esto me dice de que nuestros procesos terminan
cuando el Señor lo determine, cuando el Señor vea que nosotros y que nuestro proceso ha terminado, que aprendimos lo que el Señor quería enseñarnos, lo que el Señor quería capacitarnos, y en ese momento termina el proceso. Y José dijo, no, yo aquí me voy a agarrar de este hombre para que me recomiende y pueda salir de ese lugar. Pero José no salió, sino hasta que el Señor le dio o dijo, ya está listo, ya aprendió a lo que yo quería enseñarle. Y este tercer punto, este tercer principio se llama la paciencia. Paciencia. O sea que ya hemos visto la prudencia, hemos visto el proceso, y ahora este tercer punto o este tercer principio nos habla de la paciencia, de que debemos ser pacientes, de que debemos nosotros aprender a esperar. Y debemos nosotros aprender a esperar en el Señor. Y no aprender tal vez o no fijarnos cuando nosotros necesitamos una respuesta, pues no podemos enfocarnos en esa respuesta, porque si nos enfocamos en esa respuesta, ¿qué sucede? Nos vamos a desesperar, solamente pensando en esa respuesta y pensando en esa respuesta. No, debemos estar con la mirada puesta en quien nos va a dar la respuesta y no la respuesta en sí. A veces alguien se puede confiar, o alguien en medio de un proceso le dice a alguien y le habla y dice, bueno, tal vez el Señor lo coloca en su camino, como colocó a este copero, lo colocó en el camino, y a veces coloca el Señor personas en nuestro camino que pueden ayudarnos, que pueden darnos un consejo, pero no podemos poner nosotros la confianza en esa persona, como tal vez diciendo, esta es la persona que me va a sacar de este proceso que estoy viviendo. Y entonces, a veces cuando sucede, nosotros le decimos a alguien, y le decimos, oiga, venga, y le comento esto para que me ayude, y me ayude, bueno, me ayuda a salir de esto, y la persona nos escucha y dice, bueno, déjeme a ver qué pudo hacer, y nosotros no podemos colocar esa confianza o enfocarnos en eso, porque si nos enfocamos vamos a estar esperando la respuesta de la persona, y un día, 2 días, 3 días, una semana, y vemos que la persona no nos dice nada, y esperamos, y a los 15 días ya no nos aguantamos y le preguntamos nuevamente a la persona, oye, ¿qué pasó con lo que le dije la otra vez? ¿Qué ha pensado? Y la persona de pronto nos dice, ¿de qué? ¿De qué me hablan? No me acuerdo, recuérdeme. Y cuando dice la persona de qué, uno dice, uy, no, yo preocupado por esto, y la persona ni se acuerda, y le estoy preguntando, y me pregunta, cuando me dijo que de qué, y con eso me dijo todo, con eso me respondió, y es que no podemos poner la confianza, sino nuestra confianza debe estar en el Señor, nuestra confianza debe estar en colocarle, que nuestro afán sea presentar nuestras peticiones delante del Señor, de que el Señor conozca, de que nosotros tengamos esa confianza, que podamos descansar, de que nosotros sepamos o estemos nosotros con la confianza de que el Señor está trabajando a nuestro favor. Y eso es paciencia. Paciencia es esperar en tener la expectativa. Esperar es tener expectativa y esperanza que algo va a suceder. Crean que algo va a suceder a su favor. Que nosotros tengamos esa expectativa, o sea, esperar es tener expectativa de que algo va a suceder a nuestro favor. Tener esa esperanza, tener esa expectativa. Cuando el Señor les dice a los discípulos, que el Señor se va y le dice, yo me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Santo. Y entonces el Señor les dice, esperen acá. Y cuando el Señor les dice, esperen acá, ellos se quedan ahí, pero dice que cuando el Señor viene en Pentecostés, viene sobre 120 que lo estaban esperando, pero anteriormente había muchos más, y algunos se cansaron de esperar, y algunos dijeron, no sé, de pronto alcanzamos a ir, alcanzamos a hacer nuestras cosas, a hacer nuestros trabajos, a hacer muchas cosas, y después regresamos. Pero cuando el Señor vino, cuando el Espíritu Santo vino, habían 120.
porque muchos se cansaron de esperar, porque muchos no esperaron, no supieron esperar, no aprendieron a esperar. Y esa palabra esperar me habla de tener expectativa de que algo va a pasar, de que algo va a suceder a nuestro favor, de que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Eso es esperar en el Señor. Cuando el Señor llama a Moisés para darle las tablas de la ley, también Moisés, ¿qué sucedió? ¿O qué pasó en la vida? Moisés tuvo que esperar. Y esperó ahí durante unos días, porque el Señor quería enseñarle a esperar, a tratarlo en la espera, a tratarlo en que él iba a aprender a esperar en el Señor, y nosotros también debemos aprender a esperar en nuestro Dios. Así que el tercer punto es la paciencia, y el cuarto vamos a ver Génesis 45 del 1 al 7. Génesis 45 del 1 al 7, porque a veces nuestra confianza puede estar en el banco, en el médico, en el amigo, y digo yo en el médico porque a veces como que la persona dice, es que esta es mi esperanza, y la última palabra la tiene el Señor. Así que Génesis 45, 1 dice, José ya no pudo más, ya no pudo contenerse, hablando cuando ya los hermanos de José llegaron a Egipto buscando comida, porque había empezado un tiempo de sequía. Y entonces dice, había mucha gente en la sala, y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Y dice el 2, entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón. Dice el 3, soy José, dijo a sus hermanos. Vive mi padre todavía, pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. ¿Qué estaba pasando? Que José ya no era esclavo. Ya en este momento José le había interpretado el sueño a Faraón, había salido de la cárcel, un proceso aproximadamente de 13 o 14 años, en el cual estuvo José como esclavo, que pasó, que administró la abundancia en la casa de Potifar, administró la escasez en la cárcel, y le interpreta el sueño. Ya el copero lo recomienda 2 años después, pero lo recomendó. Ya el Señor lo había preparado, y dijo, el Señor, es el momento. Le da la interpretación a Faraón, le habla de los 7 años que venían de abundancia, 7 años de sequía, y Faraón dice, pero ¿quién más puedo colocar a administrar en todo Egipto sino usted, que tiene la sabiduría, que el Señor está con usted, que el Señor le da el don de interpretar los sueños? Usted ahora va a ser el administrador, usted va a ser el segundo al mando, usted va a ser el administrador de todo Egipto, va a administrar. Aquí en Egipto se diga lo que usted dice, y le entregó hasta el anillo de Faraón. Y ya cuando están acá los hermanos de José, ya José no era un esclavo, José era el administrador de todo Egipto, el poder que él tenía. Y entonces José, en medio de esa situación, en medio de todo lo que había pasado, José estaba en un puesto de privilegio, con bendición, se había casado, tenía 2 hijos, pero algo estaba sucediendo en la vida de José que todavía le faltaba, y era que sus hermanos, a través de toda esta situación y todo este proceso, habían herido su corazón, habían causado unas heridas profundas en su corazón, y por eso dice que José, cuando habló con sus hermanos, lloró y se puso a llorar, y él dijo, ya no aguanto más, y él mandó a sacar a todos los servidores para quedarse solamente con sus hermanos, y él empezó a hablarles y a decirles, soy José, ustedes no tengan, no se sientan mal, no se sientan culpables. Y dice el versículo 4, dice, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron, y volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron
como esclavo en Egipto, y dice el 5, el versículo 5, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Así que José estaba reunido con ellos, con sus hermanos, ¿para qué? Para perdonarlos, para que su corazón fuera sano, pero para que también el corazón de sus hermanos fuera sano, estuviera sano. O sea, ¿qué produce el perdón? José no vino aquí a reclamarles nada. José les dice: usted no se sienta mal, fue el Señor el que me envió primero a este lugar, ¿a fin de qué? De preservarle su vida. O sea, todo eso lo produce el perdón, un perdón sincero. Y dice el versículo 6, el siguiente: el hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Así que José aprendió a administrar, como dije hace un momento, la abundancia y la escasez. ¿Por qué? Porque el Señor sabía, y porque venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y en Egipto no se hacía nada sin la orden de José, porque José era el que sabía administrar, y porque José sabía qué era lo que se debía hacer. Y ya José, si nos damos cuenta, estaba también ya por encima de Potifar, y Potifar ya recibía órdenes de parte de José. Y entonces, ¿por qué sucedió todo esto? Porque el Señor sabía el por qué lo estaba procesando, porque el Señor sabía qué era lo que venía. El Señor sabe qué viene para cada una de nuestras vidas. El Señor sabe qué va a suceder, y el Señor nos está preparando. Y nos vamos a dar cuenta de por qué estamos pasando y por qué hemos pasado lo que hemos pasado en este tiempo o años atrás, y de qué el Señor nos estaba preparando y nos estaba capacitando. Porque el Señor tiene ese propósito, y acá en este principio para edificar nuestras vidas está el perdón. A veces decimos: no, yo perdoné a esa persona, pero cada vez que nos acordamos o que vemos la persona, como que decimos: no la he perdonado, porque siento hay algo que no me deja estar en paz. Y para nosotros ser felices en la vida, para nosotros alcanzar esa felicidad, debemos nosotros tener estos principios bíblicos y tener este principio del perdón. Y José le faltaba eso, y perdonó a sus hermanos, y preguntó por su padre, y mandó a traer a toda su familia, y Faraón mandaron carros para que todo lo que necesitaban para que trajeran su familia, que eran aproximadamente, entre todos, eran 70 personas, o 66 personas, y 4 con José, la esposa y sus hijos, 70 personas aproximadamente. El Señor estaba preservando la nación, estaba preservando la familia de José, y por eso el Señor permitió esta situación, todas estas dificultades, todo lo que pasó. Yo creo que José se puso a pensar y a analizar paso a paso todo lo que había sucedido, y empezó a entender muchas cosas que no entendía. Pero aunque no las entendía, obedeció a la palabra del Señor. Aunque no las obedecía, confió en el Señor. Aunque no las obedecía, esperó en el Señor, y tenía la expectativa de que algo iba a suceder. ¿Y por qué tenía la expectativa? Porque José seguía haciendo las cosas bien. Y cuando alguien está haciendo las cosas bien, es porque sabe que tarde o temprano vendrá la respuesta de parte de Dios. No se desanimó, no dijo: ¿cuál sueño? ¿Qué Faraón me viene a llamar que para que le cuente un sueño? Si por un sueño es que estoy aquí en esta cárcel. Sino él fue dispuesto y dijo: este es
Ese es el momento en el cual el Señor se va a glorificar en mi vida, en mi nación, y el nombre del Señor va a ser exaltado y glorificado aún en una tierra extraña, aún en medio de esta tierra de Egipto. Y todo lo que sucedió y todo lo que vino después fue bendición por un tiempo en la vida de José, en la vida de su familia. Faraón le dijo, tráigase a toda su familia y les voy a dar la tierra que escojan, la mejor parte, la que quieran escoger acá de Egipto, escójanla. Aún el Señor le dio las palabras a José para que le hablara a su familia, y José le dijo, cuando Faraón les pregunte, ¿ustedes qué es lo que hacen? Dígales que ustedes son cuidadores de ganado, ustedes son toda su vida, han estado ahí con el ganado, han cuidado, son pastores, todo. Y cuando llegó Faraón y se reunió con ellos y les dijo, ¿ustedes qué hacen? Ellos le dieron la respuesta que José les había dicho, les había dado. Dice que Faraón les dijo, escojan la tierra que ustedes quieran escoger para que apacienten su ganado. Todo eso sucedió. Y yo, ya terminando, mis hermanos, yo iba a dejar este tema con esos 4 puntos, que era la prudencia, el proceso, la paciencia y el perdón. Y resulta que la noche que estuve preparando el tema, estuve haciendo las anotaciones, pero al otro día, temprano, me levanté con una palabra, y esa palabra era propósito, y este es el quinto principio, propósito. Y yo dije, propósito, ¿por qué propósito? Y digo, estos son los principios que estuve estudiando el día de ayer. Pero cuando me puse a recordarlos, me di cuenta que propósito no estaba. Y yo dije, propósito es el quinto principio que necesitamos nosotros en nuestra vida, y vamos a verlo en Génesis 45, versículos 7 al 9, en el cual el Señor tenía un propósito en la vida de José, así como tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Y nosotros debemos estar convencidos y debemos nosotros tener la confianza de que todo lo que nos ha pasado es con un propósito, y que el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, y todo lo que nos pasa, y cuando estamos haciendo las cosas bien para el Señor, hay un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Gloria al Señor. Así que dice aquí la palabra, Dios hizo llegar antes en medio de estas palabras, que el Señor sana el corazón de José, porque cuando José dice estas palabras es porque tiene un corazón sano, porque José no se pone a reclamarles ni a decirles por qué me vendieron, mire lo que pasó. Ahí no dice que se puso a recordarles, mire, terminé en la cárcel, esto, lo otro, tanta historia, lo que pudo haber pasado en 13, 14 años de sufrimiento, de soledad, de estar sin sus padres, de estar sin sus hermanos, de estar tal vez un día desanimado, angustiado, tantas cosas y tantas situaciones que pudo haber pasado, y que pasó José, pero dice José, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Y dice el 8, por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, vuelve y lo dice, vuelve y lo recalca. Y no ustedes, y fue Él quien me hizo consejero de Faraón. Oiga, mire el privilegio que le da, no solamente administrador, sino era el consejero de Faraón. Pasó de ser el esclavo a ser el consejero de Faraón. ¿Quién puede hacer eso? El Señor. Solamente el Señor, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Cuál era el propósito? No, el consejero, el
el administrador de todo su palacio. O sea, no solamente era el administrador de todo, el gobernador de todo Egipto, sino el administrador del palacio de Faraón. O sea, había tanta confianza en Faraón que Faraón le pedía consejo. ¿Por qué? Porque veía la mano de José, porque veía el respaldo de Dios en la vida de José. Y porque veía que todo lo que José hacía era bendecido. Y que había el respaldo, y que había una gracia especial en José. ¿Y cuál era esa gracia especial? La presencia de Dios en la vida de José. ¿Por qué? Porque José confió, porque José hacía las cosas bien, porque José esperaba en el Señor, porque José obedecía al Señor, porque José tenía la esperanza de que algo iba a suceder. Y dice el 9, el versículo 9, 45, 9 dice: ahora apresúrense, regresen donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice, Dios me ha hecho Señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Gloria al Señor, gloria a Dios. O sea que lo que José soñó, eso eran sueños de José. Fue algo, de pronto, unas pesadillas que tuvo José esa noche o esas noches, no. Pero aunque era el Señor mostrándole a José, José tenía que tener la prudencia de lo que hablaba, de lo que decía. Aunque el Señor nos hable cosas y nosotros estemos convencidos de que es palabra de Dios para nuestras vidas, nosotros debemos saber manejar esa información. Debemos saber en qué momento la decimos y en qué momento vamos a hablar y vamos a hacer de bendición lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor nos ha mostrado. ¿Por qué? Porque todo es de edificación, pero en el momento del Señor. Así que esperar en el Señor, dice la palabra, que los que esperan en el Señor, ¿qué pasa con los que esperan en el Señor? Tendrán nueva fuerza, ¿no? Gloria al Señor. Somos renovados cuando esperamos en el Señor. Así que, mis hermanos, estos eran los 5 principios o fundamentos, principios en nuestra vida para tener una vida de victoria. Y lo recuerdo así rápidamente: la prudencia, el proceso, la paciencia, el perdón y el propósito. Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, coloquen sobre sus pies. Vamos a orar.